Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien porque hoy, amigos, traemos un vídeo que, bueno, digamos que va a mover un poco el avispero. Prepárense para un tema que ha hecho temblar a todo el mundo del entretenimiento, un notición que ha dejado a más de uno boquiabierto, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desmenuzar todos los detalles de esta bomba, de este bombazo que ha sacudido el mundo de las series turcas y, en general, el corazón de muchos fans. Y es que, como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja estrella de Love is in the Air, han sido el centro de atención desde que la serie los unió tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué es lo que tiene a todo el mundo hablando? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este chisme, en esta historia llena de rumores, especulaciones, confirmaciones y sobre todo, mucho drama. Y antes de que empecemos, por supuesto, no puedo olvidarme de algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, dejen un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo y trayéndoles los temas más candentes del mundo del espectáculo. Así que sin más preámbulos vamos a ello. Todo comenzó, bueno, para ser precisos, la noticia comenzó a circular el 12 de septiembre de 2025. Fecha marcada a fuego en el calendario de muchos. Y es que aunque los rumores sobre una posible ruptura entre Hande y Kerem habían estado flotando en el ambiente durante semanas, nadie esperaba que la noticia se materializara de esta manera. La confirmación, amigos, llegó de manera inesperada, a través de diferentes fuentes, algunas más confiables que otras, pero todas convergieron en un mismo punto: Hande y Kerem, la pareja dorada, habían terminado su relación. Pero, ¿cómo sucedió todo? ¿Qué fue lo que detonó esta separación? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque como suele ocurrir en estos casos, las versiones son muchas y variadas. Algunas fuentes apuntan a diferencias irreconciliables en sus agendas y prioridades. Se dice que Kerem, con su carrera en ascenso y sus proyectos internacionales, estaba más enfocado en su trabajo, mientras que Hande, por otro lado, parecía querer enfocarse en sí misma, en proyectos personales y en disfrutar de su tiempo libre. Otra de las teorías que ha cobrado fuerza es que la presión mediática y la constante atención de los paparazzi terminaron por desgastar la relación. Estar siempre en el ojo público, ser el centro de atención en cada evento, en cada salida, puede ser abrumador y desgastante. Y aunque Hande y Kerem siempre demostraron una gran complicidad y una actitud positiva frente a las cámaras, la realidad es que la vida de una celebridad puede ser muy demandante y a veces muy solitaria. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido terceros en discordia. Rumores sobre otras personas que habrían aparecido en la vida de Hande o Kerem han circulado, pero hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen esta teoría. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, los rumores siempre están a la orden del día, y muchas veces es difícil distinguir la verdad de la ficción. Pero más allá de las razones concretas que llevaron a la ruptura, lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia tuvo en los fans. Para muchos, Hande y Kerem eran la pareja perfecta, el reflejo de un amor de cuento de hadas que se había materializado en la vida real. Verlos juntos en eventos, en redes sociales, en la calle, era un deleite para sus seguidores. Y de repente todo eso se vino abajo. Las redes sociales explotaron. Miles de comentarios, mensajes de apoyo, muestras de tristeza y, por supuesto, las inevitables especulaciones inundaron las plataformas. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial, y la noticia fue cubierta por medios de comunicación de todo el mundo. La gente quería saberlo todo: ¿qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Cómo se sentían ahora? Y claro, no faltaron las comparaciones con la historia de amor que ambos protagonizaron en Love is in the Air. La serie, que fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, narra la historia de amor entre Eda y Serkan, dos personajes que, a pesar de sus diferencias y obstáculos, terminan enamorándose profundamente. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que ese amor se prolongara para siempre en la vida real. Pero la vida, amigos, no es una serie de televisión. Y aunque la magia de Love is in the Air haya conquistado a millones de corazones, la realidad es que Hande y Kerem son personas de carne y hueso, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Y en este caso, la decisión fue poner
Fin a su relación. ¿Pero qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo han reaccionado Ande y Kerem a la ruptura? Bueno, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo, aunque es inevitable que la noticia los siga persiguiendo. Ande, por su parte, ha continuado con sus proyectos profesionales, trabajando en nuevas series y campañas publicitarias. También ha aprovechado para pasar tiempo con sus amigos y familiares, buscando apoyo y distracción en las personas que la quieren. En sus redes sociales ha compartido algunas imágenes y mensajes que, aunque no mencionan directamente la ruptura, reflejan su estado de ánimo y su proceso de recuperación. Kerem, por su lado, también ha seguido adelante con su carrera, participando en nuevos proyectos y viajando a diferentes países. Al igual que Ande, ha mantenido una actitud discreta y ha evitado hablar públicamente sobre su relación. Sin embargo, ha dejado entrever, a través de algunas entrevistas y publicaciones, que está enfocado en su trabajo y en su futuro. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que esta ruptura ha tenido en sus carreras profesionales. Ande y Kerem, aunque ya eran conocidos antes de Love is in the Air, alcanzaron una popularidad aún mayor gracias a la serie. La ruptura sin duda ha generado un nuevo interés en sus vidas y en sus proyectos. Los fans están ansiosos por saber qué les depara el futuro, y los medios de comunicación siguen muy de cerca sus pasos. Pero, ¿qué podemos esperar de ellos en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Encontrarán el amor de nuevo? Bueno, el tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca sus carreras y estar atentos a las noticias que puedan surgir. Y hablando de noticias, es importante destacar que, a pesar de la ruptura, Ande y Kerem han demostrado una gran madurez y profesionalismo. No han hablado mal el uno del otro y han mantenido una relación cordial y respetuosa. Esto es algo muy importante, especialmente en el mundo del espectáculo, donde los conflictos y las disputas públicas son muy comunes. En definitiva, la noticia de la ruptura de Ande y Kerem ha sido un duro golpe para los fans, pero también una oportunidad para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de respetar las decisiones de las personas. Ande y Kerem son dos grandes profesionales, dos personas talentosas y con mucho futuro por delante. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, estoy seguro de que ambos seguirán cosechando éxitos y felicidad en sus vidas. Ahora bien, y para mantenerlos al tanto, no podemos olvidar las actualizaciones que se han ido dando. Los paparazzis han estado al acecho buscando cualquier indicio, cualquier pista. Y aunque la pareja ha mantenido un perfil bajo, han habido encuentros casuales, fotos capturadas a distancia, comentarios en redes sociales. Todo esto ha alimentado la curiosidad y ha mantenido viva la llama de la esperanza para algunos fans. También es importante destacar el papel de las redes sociales en todo esto. Los fans han sido activos creando fanarts, vídeos editados y compartiendo sus sentimientos en línea. Han transformado su dolor y su tristeza en creatividad y apoyo mutuo. En un mundo donde la información se comparte a la velocidad de la luz, las redes sociales se han convertido en un espacio para la comunidad y la empatía, incluso en momentos difíciles como este. Además, no podemos dejar de lado el tema de las nuevas parejas. ¿Quiénes son las nuevas conquistas de Ande y Kerem? ¿Han iniciado nuevas relaciones? Este es otro tema que ha encendido la chispa de la especulación y los rumores. Los medios y los fans están ansiosos por conocer más detalles sobre sus vidas sentimentales. Es un proceso natural, y aunque sea doloroso, el tiempo cura las heridas y permite avanzar. Y es que al final del día, lo que realmente importa es la felicidad de Ande y Kerem. Han compartido momentos inolvidables con sus fans y han dejado una huella en la memoria colectiva. Independientemente de lo que depare el futuro, lo importante es que ambos estén bien, que sigan creciendo como personas y profesionales. Por eso, amigos, es crucial recordar que detrás de las cámaras y los reflectores hay personas reales, con sentimientos y emociones. Es importante respetar su privacidad y apoyar sus decisiones. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordemos los puntos clave. El 12 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento se sacudió con la noticia de la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Las razones detrás de esta separación son diversas, desde diferencias en sus agendas hasta la presión mediática. Aunque el impacto en los fans fue enorme, ambos actores han demostrado madurez y profesionalismo. Siguen adelante con sus carreras, y el futuro es incierto pero prometedor. La comunidad de fans sigue activa en redes sociales, apoyando y creando contenido.
Y sobre todo, recordemos la importancia de respeta. La privacidad y los sentimientos de Hande y Kerem. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la noticia de Hande y Kerem. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y espero haberles dado información útil y entretenida. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta que estén aquí conmigo. No olviden dejar sus comentarios abajo, ¿qué opinan de todo esto? ¿Qué creen que pasará en el futuro? Compartan sus teorías y sus sentimientos. Me encanta leerlos. Y por supuesto, como siempre, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.